Estos son nuestros titulares para hoy en Notifact Tu Noticia. Hablamos con la directora de Riesgos Pedagógicos, quien nos dio importantes declaraciones. Obtuvimos amplias declaraciones de la presidenta del Magisterio sobre las etapas históricas de la educación y la pedagogía. Tuvimos declaraciones exclusivas del director técnico de la selección de Grecia acerca de la pedagogía usada con sus jugadores. Nuestra sonámbula de la noche estuvo al frente de los eventos de la noche mientras usted dormía durante el allanamiento a una casa del centro de Bogotá con importantes documentos. Y no se pierdan nuestro 1, 2 y 3 al final de la emisión. Buenas noches, nos encontramos con la directora nacional de Riesgos Pedagógicos, la doctora Casimira de la Noche. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? Doctora, ¿qué necesidad tiene actualmente la sociedad para crear un modelo pedagógico consistente con las características de la población colombiana? Existe la necesidad del reconocimiento de nuestros rasgos regionales y nacionales para recrear nuestra identidad y para actuar desde las particularidades y necesidades propias, como la autocrítica, el reconocimiento, la construcción de la autoestima, la autonomía, la creatividad, de la moral, de la nación, de la democracia, y para tener presencia en todos los espacios de la cultura ante una sociedad esquematizada con patrones foráneos para pensar en lo propio y en lo solidario. Gracias, doctora. Esto es todo desde el Centro de Riesgos Pedagógicos. Continúen, por favor, en Notifact Tu Noticia. Muy buenas noches, nos encontramos con la presidenta del Magisterio colombiano, quien va a pronunciarse sobre la historia de la educación y de cómo no se pueden distinguir etapas que para muchos en este momento eran totalmente desconocidas. Muy buenas noches, doctora. Buenas noches, Ricardo Jorge. Doctora, ¿cierto que existe una primera etapa de tipo primitiva? Sí, Que señora. era una educación natural en la que se predominaba la influencia espontánea, si no estoy mal. Corrígeme si estoy mal, No, doctora. estamos muy La bien. educación oriental también existía, que era de pueblos que existían en donde ya habían civilizaciones desarrolladas de carácter autocrático, erudito y religioso, doctora. Sí, además, y la educación clásica bueno, también, si no estoy mal, un inicio de la civilización occidental y que posee ante todo un carácter humano y cívico, una educación que era para la aristocracia dominante y la formación de carácter se fundaba en los principios religiosos y morales. ¿Estoy bien, doctora? Sí, Existía y también podemos ahora también la hablar. educación medieval, sí señora, usted tiene toda la razón, en la que se desarrolla esencialmente el cristianismo iniciando en la etapa anterior como en el siglo V, Sí, siglo podría XV ser más o fue menos. hasta el siglo XV. Exacto, la educación humanista, si no estoy mal, es la que sigue, que es la que empieza en el Renacimiento con los vestigios de su inicio en la cultura clásica y con una nueva forma de vida basada en la naturaleza, el arte y la ciencia. ¿Estamos bien, doctora? Totalmente de acuerdo, Ricardo. Ah, qué Jorge. bueno, y la educación cristiana, formada que surge por el nacimiento de las confesiones protestantes de un lado y la reforma de la Iglesia Católica del otro. ¿Estamos muy bien, Totalmente doctora? de acuerdo. Qué bien, doctora, su aporte ha sido importantísimo para esto, la educación realista también, en la que comienzan los métodos de la educación moderna basada en los filósofos Galileo, Newton y Descartes. Descartes, un gran aporte en su... Buenísimo, doctora, y la educación racionalista y naturalista del siglo XVIII con Rousseau, en un siglo en el que culmina con la ilustración basada en el Renacimiento. Al final de este siglo comienza un movimiento idealista, ¿verdad, doctora? Sí, Ricardo. Con una pedagogía de Pasteros y con su mayor representante. ¿Está muy bien, doctora? Sí, este es un representante en esta corriente. Qué bueno, doctora. Y la educación, por último, la nacional, que inicia en el siglo anterior con la Revolución Francesa y da el estado de la conciencia nacional, ¿es cierto? Estamos totalmente de acuerdo, Ricardo Jorge. Miren ustedes desde el estudio, gracias por las declaraciones de la doctora aquí presente. Quedamos con ustedes en Notify. Un tinto que estoy que me duermo. Buenas noches. En las horas de la madrugada, la policía allanó una casa en la que se encontraron documentos con información de la pedagogía medieval que habla de que en esta época no existían teóricos de la educación sobresalientes, pero sí muchos educadores, en general monjes y eclesiásticos. Entre ellos se pueden distinguir autores de enciclopedias pedagógicas. Busquemos un testigo para esta noticia. Buenas noches. Ay, buenas noches. Un favorcito, ¿supo algo de la noticia? No, yo no hay ninguna noticia, voy tarde con mi niño, qué pena. Gracias, un momento, estamos mirando a otra persona. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo ¿Usted estás? sabe algo del tema? Sí, entonces quisiera comentarle que las escuelas medievales se convierten en universidades donde el método escolástico se basaba en la razón humana para llegar a la verdad, en el análisis de los argumentos sopesados en la lectura y en la disputa. Su punto débil se basó en llegar a ser repetidores de la escritura y en no reconocer la suficiente importancia que tenía la investigación empírica. Además, las cuestiones disputadas son cada vez mayores y se requieren métodos nuevos, a la vez que con la aparición de la imprenta en el siglo XV, las universidades se ven sometidas a un flujo de información que propaga nuevas ideas. Se cambian concepciones y se abren campos de estudio
que penetran a las universidades, como los libros de matemáticas, astronomía, medicina, alquimia, física, historia natural, metafísica, psicología, lógica moral y política, y en la polémica los métodos escolásticos y empíricos, estos continúan coexistiendo, pero se provoca la separación entre las artes literarias y las ciencias puras. Agradecemos y no es más por esta noche. Les habló la noctámbula de noche. Que descansen. Yo también. Y en deportes tenemos al director técnico de la selección de Grecia, quien nos contará cómo entrena a sus pupilos. Yo he sometido a mi muchacho a una pedagogía 100% clásica. La principal característica de esta pedagogía es la exposición de sus ideas en su forma esencial, elemental, en sus fundamentos. De ahí el valor pedagógico clásico. No existe, sin embargo, una pedagogía griega, un tratado sistemático que nos diga cómo es que se hacen las cosas. Es una interrelación entre la filosofía y la política. Los muchachos están felices con esto, están dichosos en el campo de entrenamiento. El propósito está dado para la familia, la administración de lo público, el negocio, lo que da el billete para el sustento de esta familia, para el servicio a la patria, la moral, y su método es la educación dada por la madre y el padre, con ese estímulo para ganar a la cancha y salir con fuerzas. La escuela primaria memorística, la enseñanza media, la instrucción enciclopédica y la educación superior dedicada a la oratoria y al aprendizaje de los negocios públicos, del negocio familiar. No hay que olvidar lo que se lleva en la sangre. Se continúa con la milicia, todo el propósito es generar disciplina en el deporte y hacer que este equipo sea un equipo ganador de campeonatos mundiales. Por eso en los entrenamientos griegos tengo mucho en cuenta la palestra para la lucha, el gimnasio para la educación deportiva, el trivium conformado por 3 artes relativas a la elocuencia, la gramática, la retórica y la dialéctica, el quadrivium donde se basaba la enseñanza en 4 artes o ciencia como la aritmética, la astronomía, la geometría y la música. Y por obviamente tenemos que recordar a nuestros grandes históricos futbolísticos de esta patria, que recordamos como fue el delantero Aristóteles y Sócrates y el reconocido arquero y recoge pelotas Quintiliano. Te queremos. Muy efusivo, muchas gracias. Ok, gracias.